Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a los postulantes, a sus familiares y amigos que hoy participan de esta sesión. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o la promesa, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primer grupo: Catalina de Jesús Ábalos Santibáñez, Diego Andrés Abarca Lascano, Lucas Simón Abramovich Mendoza, Catalina Sofía Acevedo Letelier, Rocío Venecia Ruth Acuña Benavides, Manuel Jesús Alarcón Tamayo, Sara Susan Alday González, Yuritza Loreto Araya Díaz, Cristian Joshua Arismendi Acevedo, Alessandra Valeria Balbano Moyano, Yulitza Javiera Barrales Martínez, Rodrigo Andrés Barrientos Toro, Valentina Tamara Barrios Aguirre, Jorge Sebastián Barrueto Campos, Maica Andrea Belaustegui Paravich, Yarmi Valentina Bermúdez Pinto, Manuel Antonio Bravo Velázquez, Camila Isabel Calfuqueo Hueche, Trinidad Canales Farías, María Luz Celis Endeiza, Scarlett Angélica Cerda Pereira, Cristian Eduardo Civier de la Sota, Rodrigo Andrés Contreras Forteza, Catalina Belén Córdoba Manso, Bianca Paz Córdoba Zamora, Sebastián Mauricio Crisóstomo Quistanilla, Jimena Andrea Donoso Rochabrund, Cintia Catiusca Durán Hidalgo, Claudio Bernardo Echagüe Sandoval, Juan Patricio Errázuriz Muñoz, Sergio David Escobar Suárez, Anivet Marlene Esparragosa Galvis, Fabiola Maribel Espinosa Orellana, Natalia Estefanía Fernández Castro, Sebastián Alejandro Fernández Rucán, Sebastián Andrés Frankovich Ojeda, Alberto Antonio Gaiguillos Nardón, Santiago Geise Anguita, Viviana Fernanda González Guirrimán, Camila Alejandra González Tardío, Mauricio Antonio Hernández Cárcamo, Carolina Andrea Hernández Muñoz, Estefanía Araceli Hernández Riquelme, Victoria Herrera Céspedes. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo: Matías Javier Herrera Valenzuela, Tomás Lavé Infante, Francisca Beatriz Lascano Romero, Crisle Caroline Leiva Norambuena, Vania Daniela Lemus Suárez, Alex Ignacio León Martínez, Ignacia Jesús Manríquez Núñez, Catalina Sofía Mardones Bustamante, Belén Katia Matamala Molina, Olga Ignacia Mayorga Ormeño, Maximiliano Benjamín Merino Toledo, Luciano Elías Monroy San Martín, Andrés Gabriel Moya Rolandi, Edith Alexia Muñoz Müller, Fernando Sebastián Ignacio Naranjo Domínguez, María Belén Navarrete González, Adriana Janet Holguín Jara, Sebastián Eduardo Opitz Herrera, Víctor Ignacio Jesús Ormeño Matamala, Miguel Ángel Ortiz Quiroga, Sofía Ignacia Palavecino Parada, Francisca Victoria Pino Fabre, Benjamín Gonzalo Leonardo Prieto Ursúa, Guadalupe María del Rosario Quiroga Salazar, Muriel Ramírez Cabello, Splitana Rastillina, Joel Ignacio Reyes Navarro, Gabriel Alonso Riquelme Gutiérrez, Aníbal Felipe Rodríguez Contreras, Tabata Valesca Rojas Castro, Estefanía Montserrat Rojas Torres, Óscar Osvaldo Romero Jara,
René Basilio Antonio Salgado Molina, Javiera Constanza Sánchez Yáñez, Josefina Antonieta Sierra Poblete, Javiera Marcela Torres Salazar, Antonia Eliana Urteaga Cíbal, Horacio Antonio Valdivia Cortés, Alejandra Yasmín Vázquez Calderón, José Tomás Vilches Lieberman, Solange Osmaida Villar Vázquez, Rodrigo Antonio Yáñez Flores, Carla Francisca Zamorano Rojas y María Esperanza Zúñiga Villar. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señora Presidenta, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogados o abogadas según corresponda. La Corte Suprema les felicita y les desea una plena realización profesional. Podemos aplaudir este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, la señora Presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz Sánchez, se dirigirá a la audiencia. Nuevos abogados y nuevas abogadas, estoy consciente del significado que este momento tiene para cada uno de ustedes como culminación de su formación profesional e inicio de una etapa que les demanda nuevos desafíos y aprendizajes e impone una enorme responsabilidad, no solo como personas que defenderán los derechos de terceros, sino en su condición de auxiliares de la Administración de Justicia, como destaca el Código Orgánico de Tribunales, lo que devela que cumplen una función pública ineludible y constituyen una pieza clave para el logro de la justicia y la paz en nuestra sociedad. En este acto solemne en que la Corte Suprema, en representación del Estado, les ha conferido esta noble investidura, quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones en torno a un tema que no les debiera ser ajeno en tanto integrantes de la sociedad y en particular como operadores y operadoras relevantes del sistema de justicia, respecto del cual se requieren nuevas miradas y un fuerte compromiso de las generaciones que ustedes representan. Me refiero a la violencia de género contra las mujeres, que comprende también a las niñas, adolescentes y mujeres adultas sin distinción. El año recién pasado fue un año crucial en lo normativo respecto del tema enunciado, pues se produjeron dos hitos importantes al promulgarse, por una parte, en junio del año 24, la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Ley integral contra la violencia de género, aprobada después de una extensa tramitación en el Congreso, inició su tramitación en el año 2016, y que viene a cumplir con obligaciones internacionales, concretamente con los mandatos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará. Y por otro, la Ley 21.643, que entró en vigor en el mes de agosto del año 24, también conocida como Ley Carin, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, destacando en su artículo 2, sustituido en el Código de Trabajo, que las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que para efectos de ese código implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo. En perfecta consonancia con esta nueva normativa, en junio del año 24, también entró en vigencia en nuestro país el convenio número 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, primer instrumento internacional que reconoce específicamente
el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Este marco normativo presenta sin duda enormes desafíos para el sistema de justicia en general y el Poder Judicial en particular, por los efectos que dichos cuerpos legales aspiran a introducir en nuestra sociedad y en nuestra cultura, en la medida que la erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer supone su comprensión como un problema social, cuyas causas más profundas son de carácter estructural y se vinculan con la desigualdad y discriminación que afecta a las mujeres. En efecto, la desigualdad histórica que han vivenciado las mujeres, como dice la Convención de Belém do Pará, opera como causa y como efecto de la violencia de que son víctimas. Fíjense, como causa y como efecto. Como causa, porque su posición de desventaja en la sociedad, la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, genera relaciones de poder que abren espacio a la violencia. Como efecto, porque la violencia de que son objeto las mujeres impide, dificulta o pone barreras a un desarrollo igualitario. Esto nos obliga a tomar conciencia de que no podremos erradicar la violencia en la vida de las mujeres si no trabajamos al mismo tiempo y con la misma fuerza por lograr una igualdad real, sustantiva entre hombres y mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, que fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 94, constituye un instrumento señero a la hora de abordar el tema de la violencia de género y es el cumplimiento de sus mandatos lo que ha impulsado la dictación de la Ley 21.675. La Convención entiende por violencia contra las mujeres, comillas, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El hecho que el concepto haga hincapié en que dicha violencia está basada en el género, esto es, que se verifica en razón de su pertenencia al sexo femenino, refuerza la noción de la violencia contra la mujer como un problema social, más que individual, que exige respuestas integrales, más allá del suceso concreto, de la víctima, del autor o de las sobrevivientes. Fíjense que la Convención es el primer instrumento internacional que reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y que conlleva una ofensa a su dignidad y una limitación severa a la igualdad, desde que atraviesa a todos los sectores sociales y afecta, cómo no, su participación en todas las esferas, social, política, económica, por lo que su eliminación constituye una condición para alcanzar su desarrollo igualitario. Chile suscribió la Convención un par de años después de su aprobación y, al igual que los demás países de la región, partió legislando sobre la violencia doméstica o intrafamiliar, que se consideró en aquella época una gran novedad, ya que implicaba un cambio de paradigma al entender que es deber del Estado sancionar la violencia contra las mujeres, sea que ocurra en la esfera pública o también en la esfera privada. Han pasado ya más de 2 décadas y era tiempo de avanzar hacia una ley de violencia integral que permitiera dar un tratamiento unificado y coherente a todas las formas de violencia, desde las políticas públicas al sistema de justicia, pasando por la recolección de datos e información estadística, que es un elemento indispensable para conocer los alcances del fenómeno. Sé que este no es el momento ni la instancia para hacer un desarrollo de los cuerpos legales que he destacado. Sin embargo, permítanme mencionar brevemente algunos aspectos centrales de la Ley 21.675 que creo revelan la importancia de su dictación. En primer lugar, toma el concepto de violencia de género de la Convención de Belém do Pará que antes referí y agrega que también lo es, o sea, también es violencia de género, aquella dirigida a los niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres cuidadoras, lo que doctrinariamente se conoce como violencia vicaria. Define distintos tipos de violencia, física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, entre otros, gineco-obstétrica también. Contempla una serie de principios, entre los cuales valga destacar el de igualdad y no discriminación, la debida diligencia, la ley habla de lo que se llama diligencia reforzada, centralidad de la víctima y no regresividad de los derechos humanos. La ley también contiene reglas de interpretación de su contenido, estableciendo que en ella, es decir, en la interpretación, debe resguardarse una vida libre de violencia y considerar como fuente especial e integradora los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile,
en particular la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención de Belém do Pará. Por otra parte, con el objeto de mejorar el acceso a la justicia, innova, estableciendo modificaciones relevantes en el procedimiento, como aquella consistente en que una vez declarada la incompetencia por un tribunal de familia, que como saben suele ocurrir frecuentemente, debe remitir los antecedentes no solo al Ministerio Público, sino también debe comunicarlo al juzgado de garantía competente, quien está obligado a controlar y hacer seguimiento a las medidas cautelares decretadas en sede de familia. Y dos cosas más que considero relevantes. Se crea una comisión de articulación para abordar la violencia de género a la que le corresponde coordinar a nivel nacional las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, la que está integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, otros ministerios, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Y se crea un sistema integrado de información sobre violencia de género para mejorar la respuesta estatal de forma integral e intersectorial. El Poder Judicial, consciente de los desafíos que presenta la implementación de esta ley para garantizar un efectivo acceso a la justicia, ha tomado diversas medidas desde antes incluso de su entrada en vigencia, para lo cual designó una ministra de la Corte Suprema, doña Gloriana Chevesic, con ese objetivo, la que ha desarrollado una serie de actividades, tales como jornadas de difusión de la ley, desarrollos informáticos para dar cabida a las innovaciones en los sistemas de tramitación de causas, ha participado en representación del Poder Judicial en la Comisión de Articulación y contribuido a la elaboración de los reglamentos que han de dictarse al alero de la ley. Asimismo, se han levantado los nudos críticos en la interpretación y aplicación de la ley, no todo es tan simple de interpretar, y en los cuales estamos trabajando. Sin duda, los dos grandes desafíos son lograr una buena coordinación entre las competencias de familia y penal y también en relación al Ministerio Público y a Carabineros, y reforzar la capacitación de jueces y juezas. Ahora, nada de esto es nuevo para el Poder Judicial en todo caso, ya que en el marco de la política de igualdad de género y no discriminación aprobada por la Corte Suprema en febrero del 2018, ha impulsado diversas acciones tendientes a sensibilizar y capacitar a jueces y juezas en materia de violencia y efectuado un interesante estudio tendiente a conocer las falencias que se presentan en la materia, cuyos hallazgos incluso fueron tenidos en cuenta en la elaboración y tramitación de la ley que comentamos. El Poder Judicial se encuentra trabajando asimismo en la actualidad en la elaboración de una guía o protocolo de atención y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género y en la implementación de mesas internas y también interinstitucionales para mejorar la coordinación con otros actores del sistema de justicia, entre otras actividades. Valga destacar que mediante el Acta 207-2022 la Corte Suprema acordó solicitar a la Academia Judicial que impartiera un curso obligatorio sobre violencia contra la mujer para todo el escalafón primario del Poder Judicial, comenzando por los jueces y juezas con competencia en familia y penal, el cual fue diseñado en conjunto con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema y empezó a impartirse en el año 24, cuando se alcanzaron a dar 6 cursos, conforme un programa elaborado por la Academia Judicial que contempla dar 9 cursos cada año para cubrir a toda la judicatura en un lapso más extendido de tiempo. Asimismo, desde el año 2018, el Poder Judicial ha desarrollado acciones tendientes a erradicar el acoso sexual al interior de la institución y cuenta con una política de clima laboral, por lo que tenemos camino avanzado para la implementación de la Ley Carin, respecto de la cual ya se dictó una primera acta transitoria mientras se hacen los ajustes a los procedimientos internos para cumplir la ley. Sin embargo, y con esto ya voy terminando, la cuestión de fondo, y es lo que quiero plantearles, es que resulta fundamental para ejercer la profesión legal en cualquier ámbito alcanzar un mejor conocimiento de este fenómeno y que aún más quienes elijan un trabajo ligado al sistema judicial requieren incorporar en todo el proceso de investigación, defensa, conocimiento, valoración de la prueba y resolución del conflicto un enfoque de género que asuma que la violencia que experimentan mujeres y niñas es un problema de derechos humanos como advierte la Convención de Belém do Pará. Ello no es solo tarea de la judicatura, sino que requiere de un esfuerzo mancomunado de todas las personas que participan del sistema de justicia, entre otras, como partí señalando, quienes intervienen en la defensa de los intereses de las partes,
quienes les auxilian para ejercer adecuadamente sus derechos en un juicio, o sea, ustedes. La contribución del abogado o abogada litigante, sea cual fuere el lugar que ocupe dentro del proceso, es darle al caso un tratamiento exento de estereotipos y de sesgos de género que encasillan a la mujer en determinados roles, que pueden aparecer tanto en la argumentación de la acción como en la defensa, o en los medios de prueba, o en diversas actuaciones dentro del juicio. Quiero hacer hincapié en que la decisión jurisdiccional se va construyendo con el material que las partes aportan al juicio, de ahí la tremenda responsabilidad de quienes intervienen en el mismo. Espero que en este día tan importante para sus vidas estas reflexiones les hagan sentido y puedan comprender la responsabilidad que tenemos y el enorme potencial que la profesión jurídica otorga a quienes nos desempeñamos en ella. Potencial para auxiliar a las personas en la defensa de sus intereses y garantizarles el respeto a sus derechos, pero en particular para avanzar hacia una sociedad más justa que reconozca la desigualdad estructural que afecta a las mujeres y a las niñas y garantice un efectivo acceso a la justicia a quienes padecen discriminación y violencia. Muchas gracias.